La sesión de hoy es la última en el MAM, entonces lo primero que quisiera hacer es agradecerle al MAM por abrirle las puertas a lo de Porque Quiero. Volvemos al barrio, pero fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para todo lo de Porque Quiero. Entonces hoy, pues bueno, la despedida. Entonces de nuevo, gracias al MAM por habernos acogido y haberse prestado para este experimento, porque igual fue experimento para todos. Bueno, como siempre, recordar un poquito lo que hay de mañana y lo que hay hoy. Lo de mañana es A Mover el Esqueleto, es una pareja de bailarines, pues según ellos han sido amigos durante, no sé, 14 años, creo que es lo que me dijeron. Y lo que van a hacer es hablar de ritmos y mostrar algunos pasos o los diferentes pasos de los ritmos. Eso va a ser en la miscelánea, en Provenza, también en la última sesión en la miscelánea. Para el mes que viene, muchísimas sorpresas. Yo creo que es la programación más larga del año, porque está el Festival Creative Commons, está Dorco, nos juntamos ahí para varias cositas, entonces vienen muchas sorpresas. Bueno, los de mañana son Ana María Zuluaga y Jonathan, el pastel. Y hoy tenemos a La Ciudad de los Niños, un proyecto del MAP, y son Federico, Catalina y Alejandro, pero ellos ya se presentarán mejor. Siempre recordarles que esto es porque se quiere, entonces el aporte es voluntario, pasa al carrito ahorita y se aporta lo que quieran. ¿Listo? Muchas gracias y bienvenidos. Buenas noches. Ay, espérenme, esto me... Te lo pagué, ¿no? Sí. Hola. Empecemos por aquí. Bueno, me presento, yo soy Catalina Orozco, soy la coordinadora de educación del Museo de Arte Moderno. Me va a tocar pararme para pasar las diapositivas. Y tal vez en el día de hoy les vamos a presentar muy ágilmente uno de los programas que tiene, digamos, más corazón en este museo, que se llama La Ciudad de los Niños. Y no sé ustedes qué referencias tienen sobre Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano en el cual está inspirado esta propuesta. Voy a hacer un repaso muy rápido por esto que llamamos como el boceto de la propuesta educativa del museo, para poder contextualizar en qué punto se encuentra, digamos, en qué contexto, en qué política educativa se encuentra la Ciudad de los Niños dentro del marco de las actividades educativas del MAM. Entonces, cuando el museo, digamos, que se propuso generar un departamento de educación y cultura, empezó una pregunta por esa diversidad de públicos que teníamos, y surgió la necesidad de estructurar una propuesta pedagógica que se basara en unas premisas de inclusión. Para que, digamos, más allá de la programación expositiva que ya ofrecía el MAM, también pudiera haber una programación educativa que hiciera que ese discurso curatorial pudiera ser extensivo a todos, ¿cierto? Entonces, preguntándonos por esas premisas pedagógicas, llegamos a estas conclusiones. La educación en el MAM debe ser una educación voluntaria, placentera y afectuosa, porque definitivamente no hay ningún proceso educativo que no empiece por el deseo. Cualquier educación a la fuerza no se incorpora, no se interioriza. Entonces esto nos habla de la dimensión lúdica y emocional del conocimiento. Otra premisa era una educación incluyente que, digamos, implicara asumir una postura política, y habla de una dimensión participativa de la experiencia estética. Entonces era exigirle al museo que involucrara múltiples sectores sociales en esa propuesta educativa. Otra premisa era una educación para la libre expresión, y eso hablaba de la dimensión identitaria, lo cual tenía que ver con permitir que esas múltiples estéticas del urbano también se expresaran en el museo. No solo el lenguaje oficial de la curaduría, sino también el lenguaje, por ejemplo, de los grafitis que hay afuera en este muro de atrás. Otra premisa tenía que ver con una educación para percibir sensiblemente la vida,
y para la conmoción del ser, y por supuesto si somos museo de arte moderno, atender esa dimensión estética es fundamental porque es lo que permite, digamos, generar nuevas posibilidades de ver el mundo. El arte, todos sabemos que permite ese cambio de paradigma del que habla Elliot Eisner, que es un gran educador en museos inglés. Otra premisa tenía que ver con la educación para la construcción de la ciudadanía, y en el programa de la ciudad de los niños esto era clave porque implicaba de alguna manera forjar, pues generar nuevos retos, y era ir más allá de la simple formación de públicos en términos artísticos o estéticos para abordar terrenos de la ética, terrenos del diálogo horizontal, terrenos donde, digamos, el sentido de lo humano estaba por encima de cualquier cosa. Y otra premisa tenía que ver con una educación para la exploración, la interacción y la creación. Es decir, que nuestros programas y búsquedas pedagógicas primero buscaran generar preguntas, generar inquietudes y de alguna manera así introducir esa dimensión investigativa en todos los procesos educativos que hacíamos, que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con la creatividad como un ejercicio que tiene una base pero también requiere de un riesgo, ¿cierto? Y por último, una premisa muy importante tenía que ver con promover una educación para la construcción social de la memoria y del patrimonio, entendiendo que todo museo conserva una serie de bienes patrimoniales que son de la ciudad, que son del país, pero también comprendiendo que el patrimonio es un tema que, digamos, se construye con el otro. Si el otro no reconoce eso que se identifica como patrimonio, digamos que es un objeto simplemente acumulado. Entonces, era pensar esa dimensión cultural de la memoria y del patrimonio como una construcción colectiva, y el compromiso del museo pues en divulgar y dar a conocer, investigar, difundir esa memoria. Entonces llegamos a la ciudad de los niños. Resulta que en la propuesta educativa del museo hay, digamos que, varias escalas de actuación. Hay un tipo de programación que sucede en la sede, como lo que estamos haciendo hoy, como son las conferencias de pasaporte al arte, los talleres de creativos MAM los sábados con los niños, los laboratorios para jóvenes, y que, digamos, su prioridad número uno es preocuparse por ese discurso del arte contemporáneo como una fuente de reflexión y de formación vigente de los públicos que queremos. Pero también en esa propuesta educativa del museo había una dimensión, una escala de actuación a nivel de ciudad, una escala de actuación a nivel de región y una escala de actuación a nivel de mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de ciudad también decíamos, bueno, el museo tiene que salir, tiene que ir a esos sectores que no están llegando hasta aquí, y tiene que llegar con una propuesta pertinente educativa. Entonces ahí la relación, digamos, ya no era tan prioritaria. Bueno, la función pedagógica no se remitía prioritariamente a los discursos del arte contemporáneo, sino a tejer la relación entre arte y ciudadanía, arte y formación ciudadana, que es lo que hoy nos viene a presentar la ciudad de los niños. Y luego había pues otras dimensiones como región. A nivel de región tenemos una serie de programas como son la maleta viajera, que buscan a nivel rural trabajar, enfatizar en los procesos de arte y patrimonio cultural o patrimonio ambiental. Y a nivel de mundo, como es el caso del Lab sur Lab, con todos los diálogos digitales y con todos los diálogos con las redes digamos, de nuevos educadores en el mundo. Y aquí se tuvo el encuentro Lab sur Lab, que ya Jorge Bejarano tuvo la posibilidad de hablar un poco de eso en otra charla. Entonces, quiero cederle la palabra a Alejandro, porque la propuesta pedagógica de la ciudad de los niños se construyó muy en equipo, y Alejandro, digamos que fue uno de los principales como tejedores. Muy buenas
noches, gracias por venir. ¿Qué quiero decir como tejedor de lo que sucedió y lo que está sucediendo en el proyecto La Ciudad de los Niños? Porque es un proyecto que todavía camina, ¿sí? Camina en una tercera fase. Y me digo tejedor porque bueno, pues primero no estoy formado en pedagogía, soy artista, pero tengo experiencias de formación y un amor especial por los niños y por la educación. Pero cuando nos invitaron pues a este proyecto, Catalina nos invitó, nos convocó, pues nos encontramos gente que estábamos en una situación muy similar, no éramos pedagogos, pero teníamos esa inquietud por la educación y teníamos pues unos intereses y experiencias muy especiales que el proyecto, por la forma en que está concebido, que es un proyecto que se creaba, pues que quienes estábamos ahí lo estábamos casi que creando, eran unas ideas iniciales, pero la misma metodología o la misma filosofía que estaba detrás del proyecto permitía que quienes estábamos como alrededor de él, en la dirección, en la ejecución, en la planeación, pues pudiéramos irlo construyendo. Entonces, lo primero que tengo que decir, la idea inicial era un proyecto de 6 meses, ¿cierto? Que tenía pues, un principio y un final muy difuso, pero que se pensaba así. Entonces, en la construcción que hicimos, los que estábamos detrás de eso, que fuimos Fernando Hoyos, estábamos Fernando Hoyos, estábamos María Angélica, Sergio, Federico también hacía parte de ese grupo, vamos a verlo ya aquí en la presentación. Entonces, en ese grupo de adultos que queríamos trabajar con los niños, pues empezamos a plantearnos cómo crecer al lado de esos niños en una apuesta por formar en ciudadanía a través del arte y la literatura. Detalles del proyecto. Yo creo que es uno de los pocos proyectos en donde los niños tienen la posibilidad de tener a 2 profesores. Un profesor en la línea de la literatura y otro profesor en la línea de las artes plásticas, y entonces tienen 2 saberes con los que se pueden expresar, y bueno, un detalle. Entonces el proyecto arrancó su primera fase con 3 lugares, con un apoyo pues de Bancolombia y bajo la dirección de el MAM, y empezó en 3 lugares de la ciudad. Eran ellos Llanaditas, ahí están los patrocinadores, Llanaditas, Villatina y La Iguaná. En cada lugar pues teníamos a 20 niños, bueno, eso lo vamos a decir más adelante. Como se los decía acá ahora, este proyecto tiene como premisas un libro de Francesco Tonucci que se llama La Ciudad de los Niños, donde plantea una cosa absolutamente hermosa, y es que una ciudad que se piensa por los niños, porque ya ha hecho el ejercicio, que se piensa hecha por los niños, es una ciudad que piensa en todos. O sea, el ejercicio era socialmente científico y evidenciaba que ese pensamiento urbanístico de los niños pensaba en todo, o sea, beneficiaba a los discapacitados, a los ancianos, a las familias. Pues a partir de ese estudio, pues él hace este libro y lanza esa premisa de que una ciudad que los niños se piensan, pues es una ciudad que va a beneficiar a todos. Y él tiene un proyecto que se llama los consejos infantiles. Hay varias ciudades en el mundo que tienen consejos infantiles, y esos consejos dan insumo para
las políticas que los consejos municipales acuerdan o generan para sus ciudades. Bueno, pasemos entonces. Se me olvida. Por eso la primera imagen que vieron es una imagen que es el dibujo de algún niño que en una de las actividades les dijimos, bueno, ese cuerpo que tú tienes, ¿cómo lo podría representar dentro de las partes que tiene tu comunidad? Y él pues dibuja que empieza en su casa, como vieron el perrito ahora, que van al parque a jugar, ¿cierto? Que es en las manos donde lo pone. Y pues aquí empleamos esta imagen para decir quiénes somos los jugadores. Éramos 20 niños, o eran 20 niños de cada uno de estos lugares con los profesores. En total eran 60 niños. Pues aquí está el equipo inicial: Fernando, María Angélica, Sergio, Federico, como los profesores y fotógrafos. Ahí estábamos Alejandro y Catalina. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues nosotros nos desplazamos a todos estos barrios durante los meses que dura el proyecto y hacemos unos encuentros. Francesco Tonucci plantea que la ciudad es un lugar de encuentros e intercambios. Los encuentros permiten que haya la discusión, el debate, la confrontación de ideas, y nosotros lo que hacemos en estos talleres, que los llamamos encuentros, es para hacer el trabajo de encontrarse con las artes plásticas y la literatura. Bueno, y un principio que tiene en este momento Fernando Hoyos es que aplica ese aforismo de Thiago de Melo, que es: en las palabras me pierdo, en las palabras me encuentro, y con eso hay pues todo un trabajo pedagógico alrededor de la palabra escrita. Y con el aforismo de Débora Arango, pues permitimos que los niños hagan lectura de sus territorios con las actividades que tenemos. Bueno, pues uno de los componentes como elementos de la formación ciudadana tenemos la convivencia, la participación y la autonomía. Por eso era necesario empezar a hacer actividades donde se pactaran los acuerdos con los que íbamos a trabajar durante el proyecto, y entonces generamos un contrato contacto, que es donde ellos hacían sus propias reglas para todo el proyecto. Bueno, pues además de la palabra escrita, había un ejercicio de tratar de representar las palabras, trabajar la palabra como una palabra que se convierte en movimiento. También una palabra que pasa al cuerpo, a ser parte del cuerpo. En estos ejercicios donde el contacto era muy necesario, porque eran niños que a veces llegaban de lugares donde no se conocían, entonces el contacto era muy necesario. Y la palabra escrita ya en el barrio. ¿Cierto? Pues aquí tenemos algunos textos que escribieron los niños de estas actividades, que acompañan las fotografías. Esto fue en Villatina. Y nuevamente, pues, para explicar lo que es la parte plástica, ¿cierto? En donde empleamos una bitácora, donde ellos llevaban un relato de lo que estaba sucediendo en el proyecto, y además se ponían algunas actividades para que hicieran en casa. Encontramos pues estos elementos donde se combinan la literatura y la imagen, que son las historietas. Cada uno pues personalizaba su trabajo,
En ellos se trazaron cartografías, que es un ejercicio pues, muy importante dentro de estos procesos de entender el territorio y entender la ciudad. Y una de las estrategias más importantes que teníamos nosotros para estimular ese vínculo entre ellos es el correo de la Rosa de los Vientos, que como teníamos 3 lugares en la ciudad, pues entonces generamos una manera en que entre ellos existiera pues la carta, que se escribieran entre ellos y se están escribiendo entre ellos. Entonces era el correo de la Rosa de los Vientos, y nosotros como transitamos en cada uno de los barrios, pues entonces generamos expectativa y se genera la escritura. Solo para contarles una cosa, yo creo que este es de los componentes más importantes de la ciudad de los niños, porque logramos que los niños se cartearan entre sí, niños que nunca se habían visto, que no se conocían. Entonces, predisponerlos para unos encuentros de ciudad que se iban a realizar a través de esa correspondencia epistolar. Federico Ruiz, que se nos escondió, que era que sigue siendo el fotógrafo, era el cartero, sigue siendo todavía el cartero. ¿Por qué? Porque los profes, unos iban acá, otros iban allá, unos iban a Villatina, otros a Villa Guadalupe, pero la figura constante en todos esos encuentros era Federico Ruiz. Entonces, de alguna manera, esas cartas empezaron circulando con Fede, y hoy en día circulan con una de las profes que está presente en todos los encuentros. Yo no sé si quedó claro cuando Alejandro dijo que hay 2 profesores, si quedó claro que los 2 profesores están de manera presente en cada encuentro, porque eso, ¿qué posibilita? Que el docente de plástica aprende del docente de literatura y viceversa, y que si en esta sesión vamos a trabajar algo que está más enfocado hacia el tema de las artes visuales, el otro está aprendiendo y está logrando complementar su oficio. Y yo creo que la riqueza de este proyecto también está en los aprendizajes que no solo le quedan a los niños, sino a los docentes del hacer mismo del proceso. Entonces, y otra claridad de la Rosa de los Vientos fue que este año nos ganamos la convocatoria del Ministerio de Cultura Leer es mi cuento, con el correo de la Rosa de los Vientos. Entonces tenemos un tiempito muy corto para ejecutar esa convocatoria, pero finalmente creo que eso se logró gracias a la valoración que se dio por ese ejercicio epistolar que se ha hecho a través del correo de la Rosa de los Vientos, porque finalmente la carta es un medio totalmente poético e íntimo de expresión, pero además es un medio de comunicación que, como ya está, digamos, en desuso hasta cierto nivel por los correos electrónicos, permite revivir el deseo y la sorpresa, permite que el niño al que le llega una carta de un amigo de otro barrio que todavía no conoce, se sorprenda y se fascine con eso. Entonces yo creo que este es uno de los puntos mágicos de este proyecto. Ok, gracias. Yo creo que eso es como la noticia positiva, y es que esa herramienta para fomentar la escritura de los niños fue valorada por el Ministerio de Cultura como una estrategia valiosa para que los niños pudieran acercarse a escribir, y ese es lo que es como de lo bonito. Bueno, y otro elemento que es importante porque se ha perdido, y es la ritualidad, es esto, la posibilidad de hacer antes de una actividad o después de una actividad un juego para ponernos un poco como en la línea de compartir en la diversión de la infancia, pero también ese momento ritual para ser valioso, para separar la cotidianidad del taller. Para eso nos servían los rituales. Y bueno, ya luego de esos encuentros nos preparábamos para llegar a los intercambios, que es el momento donde los niños que no se conocían, que venían de barrios diferentes, pues tenían la posibilidad de encontrarse, reconocerse
identificarse y también generar conflicto, porque eso también sucedió. Entonces esta fue la salida que hicimos al Cerro El Volador, perdón, al Cerro Privado. En la misma línea, la segunda salida que se hizo aquella vez fue a la fiesta del libro, cuando el tema era Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hicimos también una salida a este evento. Y asimismo, el segundo año y el tercer año siempre es el mismo ritmo. Los encuentros, los intercambios. Y por último, en este primer año, pues hicimos una gran visita, porque hay algo que rescatar, y es que como estamos hablando de formación ciudadana, y la formación ciudadana necesita que enseñemos la participación, detectamos el deseo de ellos de conocer el lugar del otro. O sea, es una ganancia de haber escuchado a los niños y de entender que, si bien estábamos hablando de los barrios de ellos, de los sectores de ellos querían conocer el lugar del otro. Es un acto. Yo no sé quiénes de ustedes sean docentes o artistas, pero ahora que recuerdo cómo fue la planeación de esta salida, es importante como proceso de planeación explicar lo siguiente. Nosotros siempre hemos tenido una manera de trabajar a medias. ¿Y eso qué quiere decir? Hacemos un ejercicio inicial de planeación de un 50% del proceso. ¿Para qué? Para que el otro 50%, digamos, que sea lo que se recoge de esa primera experiencia, y que sean los niños los que nos devuelven como sus necesidades y sus gustos e intereses. Entonces eso pasó con esta salida. Nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer unas salidas de ciudad, pero en esas salidas de ciudad decíamos el jardín botánico, el planetario, el cerro Nutival, como lo que uno siempre se imagina. Y esa última salida la teníamos reservada para los deseos de los niños, y jurábamos que nos iban a decir el Parque Explora o algo así. Y la gran sorpresa fue que la voluntad de ellos era descubrir el lugar del otro, o sea que ese correo epistolar, esa rosa de los vientos, estaba totalmente vivo, estaba totalmente activo, y fue una sorpresa maravillosa para los educadores de la ciudad de los niños tener que rediseñar la salida y decir, listo, vamos a hacer un recorrido de día entero por los barrios. Entonces aquí es donde empezamos con Villatina, luego Leguaná, terminamos en Leguaná, ahí sigue, a ver. Arrancamos en Villatina, fuimos al Campo Santo que era allá, luego nos fuimos para Llanaditas. La lluvia pues nos acompañó y eso dificultó hacer las actividades planeadas, pero lo que permitió hacer otra cosa es que los niños compartieran, se protegieran, se ayudaran. Hacíamos exposiciones también de los trabajos que habíamos hecho durante ese año. Y por último, pues hicimos ya en la Iguaná, pues las niñas nos ofrecieron un espectáculo de danza árabe, y luego subimos hasta la cima del volador, y ahí pues ya verán qué pasó. Pues llevamos cada uno un globo de helio, lleno de helio, y pues ahí ven estas florecitas, escribimos unos mensajes para alguien de la ciudad que pudiera recoger la bomba cuando cayera. Entonces así terminó la actividad. Y bueno, esas son algunas anécdotas que sucedieron como parte de ese proceso. Bueno, entonces son unas pequeñas historias de amor, tenemos la primera, y es las historias que relatan los niños frente a sus mascotas. Tenemos un encuentro sorpresivo para ellos, porque nuestro compañero Fernando Hoyos pues tiene conocimiento en lenguaje de señas colombianas, y se encontró con un compañero, y hubo pues la posibilidad de que conocieran cómo podían comunicarse con una persona sorda. Esta mascota pues nos la encontramos en el recorrido último, y terminó adoptada pues por un familiar de los compañeros de trabajo.
y pues una pequeña historia de amor que quedó entre dos personajes del proyecto que vivían en barrios diferentes. No sabemos qué pasó con eso, como siempre en las novelas. Imaginamos que se casaron. Bueno, y al final pues así terminó como el proyecto. Pues es que difícil en tan breve tiempo, la verdad, recoger qué es lo que más se puede resaltar de este proceso, porque cada vez, cada reunión, había demasiadas experiencias, demasiados insumos, demasiado acontecimiento para tratar de poner para poder hacerlo todo, porque queríamos hacerlo todo en realidad, queríamos hacerlo todo porque pasaba por los afectos, porque estaban vinculados los deseos, porque el proyecto siempre es abierto a las experiencias, porque no está trazado bajo ninguna pedagogía en particular, sino que cada uno pone sus conocimientos y sus apuestas personales, sus deseos, como lo decía Cata. O sea, los niños reciben una pedagogía absolutamente afectuosa, no tienen ningún proyecto educativo encima, tienes un deseo de que estos niños tengan la posibilidad de que en muchos casos reciban a veces el trato amable, único del guía, porque eso también lo detectamos. Son niños que el proyecto les ofrece a veces el único trato amoroso que puedan recibir en su jornada. Y por favor. Les quisiera aclarar una cosa. Lo que acabamos de ver fueron las memorias del 2010. En el 2011 continuó el proceso y en el 2012 continuó el proceso. Entonces, la propuesta del 2010 era un poco ir a tientas, como sin muchas definiciones pedagógicas de qué era lo que se iba a hacer, pero teníamos esos, y siempre han estado como ejes estructurales, el correo de la Rosa de los Vientos y las bitácoras. Y un poco todo este tiempo acumulado de reflexión ha permitido como levantar esta propuesta pedagógica, que ha sido un ejercicio fuerte de reflexión de Alejandro, también con un poquito de apoyo del resto del equipo, pero que como que fue el ejercicio de análisis de cuáles eran esos puntos que debíamos tocar en el programa, o que estábamos inconscientemente tocando. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta empezar a definir unas líneas de acción. Esas líneas tenían que ver con trabajar una línea que le apuntara al afecto. Por eso que Alejandro decía que muchas veces estamos con niños que reciben unos tratos no muy amables. Reforzar el componente artístico desde ese gesto poético y reforzar el componente ciudadano. Entonces eso más o menos se resumió en esta tablita y en esta. Alejandro se la conoce de memoria. Bueno, sí, lo que pasa es que, como lo dice Cata, a mí pues esto pues me permea, porque como tengo la información de todos es difícil concretarlo, la verdad. Pues yo tengo el ejercicio de escribir todo esto que ha pasado, pero hemos logrado cosas. Pues logramos, por ejemplo, armar que nosotros tenemos una formación humana, ¿cierto? Tenemos una línea de formación ciudadana que es la que arrancó, una formación artística que era la que tenía el museo, y que efectivamente mientras estábamos haciendo apareció esa tercera línea. Pues no es que aparezca, sino que siempre está, pero uno nunca se la piensa, entonces podíamos encontrar un esquema que obviamente, como todos los esquemas, había que ponerlo, pues, o sea, es muy útil para ver cosas, pero uno no crea que los esquemas se traducen en la experiencia así como tal, pero podría hacerse como una disgregarse. Pues en lo humano había que generar un lenguaje, había que generar unas acciones, había que generar un pensamiento. O sea,
estamos hechos de lenguaje, de acción y de pensamiento. Y eso se corresponde en lo ético con la convivencia, con la participación, ese lenguaje se corresponde en lo ético con la convivencia y eso depende del contexto como tal, porque no es lo mismo convivir en un lugar de llanaditas como convivir en un lugar de la iguana, o sea, la convivencia no es la misma, entonces porque está atravesado por los lenguajes, ¿sí? Pero además ese contexto también genera lo que yo voy a hacer como arte, como escritura, ¿sí? O sea, eso no está prescrito porque vivamos todos en Medellín, entonces todos digamos eso ahí. Entonces, en el desarrollo ético está toda esa línea. En la formación humana está la acción, en la formación ciudadana eso se representa en la participación, en la formación artística se generan las habilidades técnicas y eso aparece como un desarrollo social del niño. O sea, eso le permite desarrollarse en la línea social. Y lo mismo en lo humano, ese pensamiento que se va construyendo está al nivel de la autonomía porque lo hace personal, lo hace individual y además eso se expresa en lo artístico porque él puede generar una poética, él puede expresarse su mundo a través de esa combinación estética. Es un poco como el cuadro que nosotros logramos rescatar de todo lo que nos estaba sucediendo. Y bueno, y entonces nosotros también después logramos entender que nuestro proyecto tenía esas tres fases, que era la sensibilización primero y la oportunidad de que ellos se expresaran, porque en muchos casos no tienen posibilidades para expresarse, y además porque tenían que conocer que el proyecto les daba la oportunidad de ser ellos, en primer lugar, y no que estaban siendo no era un sujeto vacío de cosas, sino que era un sujeto lleno de experiencias que eran valiosas, y por eso había que sensibilizarnos, ellos y nosotros, que la cosa era en dos direcciones. En la segunda fase, pues entonces había que, estamos en un proyecto artístico, porque pertenecemos a un museo y entonces tenemos que adquirir ciertas aptitudes para poder ir acumulando o fortaleciendo habilidades que nos permitan dar un tercer paso, que era la fase de creación artística, que ese es el énfasis que tiene el proyecto en este momento, es la creación artística. Pero no quiere decir que eso fue cortado como tal, sino que siempre fue, cada encuentro permitía uno o dos de esos momentos. Lo que pasa es que un poco como la parte es al todo y el todo es a la parte, este es el todo, pero la parte también contiene esos mismos tres movimientos. Bueno, esto ya lo que un poco lo había explicado, y es que son encuentros, que era un taller semanal por lugar. La intensidad también es de un intercambio, o sea, un momento para encontrarse por mes. Tenemos el correo de la Rosa de los Vientos y la carpeta personal. Y bueno. Esto te lo presento de otra manera, pero ha habido también, digamos, unas situaciones complejas. Ustedes dirán 3 años y los niños que ya van 4 barrios, y realmente trabajar con público infantil en situaciones, digamos, de cierto nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, el grupo de Villatina en este momento está sufriendo toda la crisis de la Comuna 8. Implica que los niños también oscilen. Federico ha sido, ha sido el mejor testigo de todo ese proceso, porque entonces, digamos que en este ciclo que se veía acá, teníamos la intención de que fueran 3 años completos de formación con el mismo número, no solo con el mismo número de niños, sino con cada personita ahí presente, la misma. Y pues tendríamos hoy que decir que el nivel de deserción puede ser fácilmente del 50%, ¿cierto? Entonces eso nos implica pensar que esto es un círculo dinámico que
todo el tiempo hay que estarlo como retroalimentando, porque realmente no es que ya estamos en el tercer año y se cerró la ciudad de los niños y se acabó la fase de creación, porque resulta que en este tercer año tenemos un grupo como el de Iguaná, donde toda la población hubo que renovarla prácticamente. Eso nos implica también como empezar a entender las dinámicas de ciudad, qué pasa con los procesos de ciudad que son de larga duración, qué pasa con pretensiones como estas de formación a nivel humano y ciudadano, que también son de muchísima larga duración, en donde la voluntad o no de participar en un programa de estos no solo depende de los niños, sino pues del conflicto de los padres de familia, de una serie de que, por ejemplo, muchos fueron creciendo, eso no se los hemos contado, muchos fueron creciendo y volviéndose adolescentes, porque los que entraron de 12 años ya hoy tienen 15, y resulta que la ciudad de los niños, dentro del proceso de selección, hizo un ejercicio muy importante. Lo primero era, vamos a instalarnos en barrios donde existan entidades culturales ya consolidadas y reconocidas previamente por la propia comunidad. ¿Por qué? Porque un museo de arte moderno no es una figura reconocida en un barrio de escasos recursos de Medellín y no puede llegar en paracaídas. Entonces, tiene que llegar con una entidad que preste ese acompañamiento, que tenga un reconocimiento y que además, de alguna manera, garantice que ese esfuerzo que se va a sembrar ahí tenga una posibilidad de desarrollo desde la propia comunidad. Entonces, en el 2009, en ese presi que vimos, el primer ejercicio grande fue hacer un trabajo de campo identificando cuáles iban a ser las entidades con las que íbamos a trabajar, y por eso definimos Ratón de Biblioteca, Presencia Colombocisa en la Iguaná, Fundación Huellas en Santo Domingo, porque eran espacios que ya contaban como con esa solidez. Y a partir de ahí, cada espacio tenía la responsabilidad de definir un líder comunitario que acompañara el proceso y de hacer la convocatoria a los niños, que debían ser niños que ya tuvieran un acercamiento a esa entidad, porque también si un niño en un barrio ya tiene la iniciativa propia de ir a una biblioteca a buscar un cuento, ya es un niño que tiene la pregunta de la que hablábamos en el principio, y entonces es un niño que muy posiblemente va a hacer todo lo que esté a su alcance para seguir estando en ese proceso, aunque las barreras sean miles. En ese proceso de selección de los niños había simplemente dos condiciones: que fueran niños, digamos, en un rango de edad entre los 8 y 12 años. ¿Y por qué? Porque la segunda condición tenía que ver con que fueran niños iniciados en procesos de lectoescritura, porque uno de los componentes fuertes iba a ser el tema literario. Entonces, un niño que, digamos, todavía no manejara bien la escritura, de pronto iba a tener algunas trabas en el correo de la Rosa de los Vientos y en ese sistema de comunicación epistolar. Pues listo, uno teoriza muy fácil, pero cuando va a los barrios se encuentra con contextos como el de Santo Domingo Sabio, donde ninguno de los niños que tenían entre 8 y 12 años escribía y leía fluidamente. Entonces, preguntamos qué pasaba. La gran mayoría de estos niños son niños que han sufrido procesos de desplazamiento rural, urbano, 1, 2, 3 veces, que han tenido una serie de problemáticas intrafamiliares que también han complicado su acceso a la educación, entonces están en situación de extraedad, lo que se llama extraedad escolar, y que tienen 12, 15 años y apenas están aprendiendo a escribir frases enteras. Cuando involucramos al grupo de Santo Domingo estábamos en el segundo año, y entonces dijimos, vamos a asumir este reto. Tiene que haber procesos de prelectura y de preescritura que seamos capaces de introducirlos desde la plástica, desde la narración oral, desde la gestualidad, desde la corporalidad, que son las herramientas de la ciudad de los niños. Y entramos en ese ejercicio y ellos no se han quedado atrás. Yo creo que es el grupo más especial que tenemos. Y por eso, digamos que el contexto de los niños mismos todo el tiempo nos devuelven qué hacer, cómo orientar esto, cómo ir más allá. Tenemos
las fotografías de Fede y el video con las memorias del año pasado. Le voy a dar la palabra a Fede para que muestre las fotos y podemos cerrar con el video. Bueno, esto es el proyecto. Yo no tengo como la formación pedagógica que tienen Cata y Alejo, ni los otros compañeros. Esto pasa demasiado rápido. ¿Cómo hago pausa? ¿Qué? Escape, ¿dónde queda escape? Entonces nada, yo tengo el privilegio, pues sí he tenido el privilegio todos estos años de hacer parte de este proceso. Yo creo que yo aprendo igual que todos los compañeritos todos los días y es increíble como descubrir el mundo de los niños y saber que uno ya pasó por ahí, pero que en cierta medida sigue siendo niño también. Yo voy cuatro veces a la semana, ahora, intercalando pues una semana sí, una semana no. La periodicidad de eso es intensa. La vez pasada, los años pasados eran todas las semanas, todos los días y uno sabe cómo es el barrio y uno termina sabiendo las dificultades de los niños también, por lo que mencionaba Carlos. Y bueno, no sé, yo tengo pues como mi visión particular en torno al tema y es poder haber compartido pues como momentos con estos niños, momentos de aprendizaje con los compañeros. Mi labor, no, por fortuna, pues no es solamente estar ahí tomando la foto, sino que pues yo soy cantalentoso, entonces también trato de que los niños hagan lo que tengan que hacer, aprendan lo que se supone deberían aprender. O sea, yo no estoy solamente invisible pues tomando una foto. Para mí es más importante que los niños expresen su sentir pues que mis fotos, ¿entienden? O sea, que ellos hagan su dibujo es más importante, o que ellos canten su ronda es más importante que yo tomar las fotos. Entonces yo dejo de tomar las fotos para hacer la ronda, me pongo a hablar con ellos en torno, bueno, entonces contame de tu dibujo, muy chévere tu dibujo, o por favor otra vez no hagas el escudo nacional, pues porque no, o sea, otra cosa, el escudo nacional. Claro, sí, entonces es muy chévere porque uno termina pues como sí, siendo amigo de los niños, y eso creo que es muy valioso, pero lo digo para mí como persona que le interesan las historias. No, para mí no es solamente relevante tomar una foto de un niño, sino ir y volver y volver a parchar con los niños y todo eso. Entonces en Facebook están los niños, yo les pongo comentarios, en fin, muy entretenido. Esta pues es una de las imágenes, esta me gusta, no sé, como mi labor es pues mayormente técnica, pues obvio que yo a mis fotos les hago como ajustes. No soy como Catalina, Alejo, los otros muchachos que la ponen ahí, no, yo la tengo que editar y bueno, nada, acá están las editadas. Lo chévere es que también hablan del proceso, ¿cierto? De los diferentes como momentos creativos o no sé cómo lo designan ellos, pues los diferentes momentos que hay con los niños en los diferentes talleres, en todos, desde que llegamos hasta que nos vamos, cuando hacemos las salidas una vez al mes o cada cierto tiempo, pues porque la periodicidad de las salidas a veces varía. Esto es chévere porque los niños siguen siendo muy ellos mismos, entonces, o sea, uno como grande no tiene nada que decirles como no hagas esto, no, o sea, ellos son niños y lo que me parece chévere es que son muy auténticos con nosotros y es también como la confianza que se ha ganado pues a través de mucho tiempo con ellos. Esto es como terminó este año con la salida, esto fue la salida que contaba Alejo, que fuimos a recorrer los barrios de todos los niños. Esto es justo ese momento, cuando fuimos
la historia de amor, Lisette, que es toda una celebridad, estos momentos. Y bueno, eso fue pues el proyecto. Lo chévere es que, por ejemplo, hay niños que se repiten, así como hay niños que se han salido porque estudian por la tarde, porque la mamá ya no tiene la plata, porque no le dieron el permiso o porque se aburren, que también hay la posibilidad de que se aburren, y pues que dicen, no, pues te aburres, pues dale, ya, todo bien. Hay niños que repiten y instituciones también que repiten. Lo chévere es que, por ejemplo, para mí, o sea, yo a veces, sobre todo el año pasado, yo trataba de ir antes de que empezara el taller y lo que hacía era jugar fútbol con los niños, salir a las casas de los niños a saludar a los papás, o sea, era toda una aventura ir allá. Es todavía toda una aventura. No sé, es mi parte, pues, es muy simple, yo la disfruto mucho y trato pues como de, mientras cada taller tiene un testimonio pues muy académico, que es el fundamento de esto, pues sin ese cosa académico no habría nada. Yo tengo una visión y es la visión de lo que pasa en el taller. Acá por ejemplo, me encanta que esté esta foto y es un momento de regaño, porque es que a los niños también hay que regañarlos, ¿entendés? Lo que creo es que es una cosa tan cariñosa y con una sensibilidad tan especial como pedagógica, o sea, no sé cómo sea la palabra para decirlo, pero también hay ese tipo de momentos en el taller. No es solamente jugar y tal, o sea, también hay momentos de hablemos o qué pasa de esto, ellos con la paciencia pues que tienen, obvio que todo termina siendo muy fructífero pues en materia de aprendizaje, porque no es solo el aprendizaje artístico, cultural, sino también yo creo que para la vida. Eso pues se ve, pues o al menos yo quiero pensar que se ve. Hay muchos niños que han vivido un cambio muy interesante, muy dramático, muy como cualquiera pueda decirlo. Esta, por ejemplo, es Ana, que pues, nos causaba conmoción ver como el estado en que ella tenía la piel. Muchos niños de Santo Domingo nosotros hablábamos días enteros del asunto de la piel de los niños, de sus circunstancias, de su falta de servicios públicos adecuados. Y lo bueno es que ahora muchas de las cosas han cambiado para ella. O sea, yo no he vuelto a la casa de Ana, pues a la casa de Ana y los hermanitos que también van al taller, pero sí se ve otro semblante en la niña. O sea, ya no es tan tímida como antes, ya no es como escurridiza, ya es de verdad muy diferente. Ahora cuando veamos otra foto de ella van a ver, esto también es chévere. O sea, hay un momento en que un niño, estamos leyendo y un niño dijo, o sea, yo me duermo en la lectura, yo también lo haría pues en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces nada, estas son las cartas, los dibujos. Estas cosas también son súper valiosas. Esta, por ejemplo, es Jensi y Angie ya no pudo estar, no recuerdo pues, cuál sea la causa. Y Jensi, que tenía unos problemas de aprendizaje, no sé qué tipo de síndrome, enfermedad, falta de dificultad o algo sea lo que tenía, pero fue recibida y tratada con el mismo amor por nosotros, y lo chévere es que por todos los niños de todos los barrios. O sea, porque no éramos nosotros simplemente, quieran bastante a Jensi, no, o sea, entre todos había solidaridad y apoyo como con ella y aprendizaje, muy bacano eso. Acá los niños, bueno, haciendo, esto también es que son unas cosas increíbles, ¿no? Este es Martín, el hijo de Maribel, o sea, un niño que ni siquiera era parte del proyecto y lo bueno es que el proyecto era abierto para cualquier niño que iba, ¿me entendés? O sea, si llegaba un niño, nosotros cómo le íbamos a decir, es que vos no estuviste en las 8 primeras sesiones donde sentamos como los componentes pedagógicos, simbólicos y tal, no, sino llegaste, bueno, entonces dale, juicioso, participá y todo bien, ¿cierto? Y entonces así como llegaba Martín, pues que era el hijo de la profesora, también llegaba cualquier otro niño y en la medida de lo posible era pues integrado como a las actividades, ¿cierto? Carlos, él por ejemplo
¿Qué fue lo que pasó con él? Alejo se fue para que iba a recoger café y no me acuerdo y al final no Este es uno pudo. de los niños este es uno de los niños que son invitados por los ilegales, por los grupos armados para que haga parte de las filas, porque este también fue como nos contaba que él le invitaba mucho a hacer raspachín, creo que esa era la... Sí. Y que se quería comprar unas medias con la plata que, o sea, y él lo que quería con la plata era comprar unas medias, o sea, es como para uno quedarse pues como, en fin, es una cosa complicada. Lo que sí es, bueno, cada uno de nosotros trata de hacer lo mejor que puede con las circunstancias que hay. Me parece muy chévere tocar el tema, es que ahí el apoyo dice Bancolombia, y esto es, pues Bancolombia pone parte del dinero, y creo que eso también es válido, pues. Pero igual hace falta más apoyo, y no solo Bancolombia, sino un montón de entidades y cosas del gobierno, empresa privada, no sé, o sea, eso. Y no con 4 barrios, hace falta mucho lado. Igual, bueno, cada uno hace pues lo que puede, ¿no? Esto es de las últimas salidas del año pasado y ahí se puede ver que también era otro espacio donde quisimos estar pues como con los niños, y fue lo de los días del aire. Entonces era muy chévere también ver cómo niños de estratos 1, 2, a veces 0, pues de la casita más paila venían acá y estaban felices, sin 0 señalamientos y nada de eso, parchados en los días del aire, donde sabemos que es un parche muy entretenido, pero también muy fashion, pues, donde nosotros también hemos estado un montón de veces. Pero bueno, muy chévere como se mezclaban ahí los niños. Este es Tintico, echando el bloqueador. Cuando fuimos a los salados, estas últimas de los salados yo no pude ir, las tomó Carlitos, mi primo. Y bueno, este es el taller ahora, las dinámicas pueden ser muy parecidas y los gestos pueden ser muy parecidos. Lo importante no es tanto si mis fotos o si la historia de los niños es diferente, sino que el proyecto continúa. Porque es necesario, pues, es necesario simplemente. Está sana, miren cómo es ahora. Yo sé que una foto es también una cosa muy engañosa y que en una foto puede estar triste, en otra contenta, entonces uno dice, ay, cambió mucho, pero nosotros lo vivimos cuando vamos allá. Ahora estamos haciendo una cosa muy distinta, ya no es tanto como la bitácora, sino que los procesos como de creación, artísticos y todo esto ya son muy manuales, tratando de hacer como unas representaciones. Es que yo no lo sé decir en términos artísticos, simplemente son los niños haciendo unas manualidades, como cosiendo, como haciendo un retrato cosido de ellos mismos. Este año, como la pedagogía de la ciudad de los niños es dinámica, este año dijimos, bueno, vamos a trabajar por proyectos. Entonces, evaluamos las estrategias metodológicas del programa, que son la Rosa de los Vientos y la bitácora, y dijimos, bueno, la Rosa de los Vientos full, pero la bitácora no, porque es que la bitácora se les daban esos cuadernos gruesos que vimos en la primera presentación y muchas veces quedaban vacíos, y el otro año y vacíos. Pues ese montón de papel, ¿qué sentido tiene eso? Entonces dijimos, además es un formato rígido, un papel en blanco, queremos permitirle a cada niño que se exprese grande, chiquito, o en blanco, en negro, en el color que sea, y armar propuestas de creación colectiva. Entonces este año el énfasis fue generar procesos que pudieran nacer de la creación individual y luego sumarse a una gran puesta en común que fuera una creación colectiva. Y el primer gran proyecto que formulamos fue construir una colcha de retazos en donde primero cada niño tenía que definir su silueta, como eran los nombres de chocolate, así como la piel de los niños eran diferentes tipos porque identificamos unos problemas
de roces raciales muy complicados y muy dolorosos. Y nuestra población en un 30% fácilmente es afrocolombiana, entonces el tema de representarse a sí mismo era un poco complicado, porque entonces yo quiero color piel. ¿Y qué es color piel? ¿Cierto? Entonces en esa idea de color piel conseguimos fieltros, esos fieltros que se veían, no sé, por ahí, sí, y con distintos colores, pero entonces a los niños, para que no hubiera ese rechazo, se les proponía como que este es como si fuera un helado de mimos, el vainilla especial, el arequipe, eso, y el chocolate explosivo, y ¿cierto? Entonces cada color tenía una sensación, y curiosamente esa sensación entraba a definir mucho identidad, temas de identidad. Y fue la forma como eso entró mucho más suavemente, porque al principio hubo un rechazo, y entonces ya empezaron a trabajar en esa construcción del cuerpo propio a partir de las historias que el programa La Ciudad de los Niños le había dejado para este año de cierre a los niños, pero además empezamos a ver que empezó a aflorar un componente de identidad muy fuerte, muy fuerte. Bueno, sí, esa es la forma, pues, como Cata lo dice, y es cierto, pues que los niños se identifiquen y simplemente asuman lo que son, cosa pues que no creo que sea fácil a los 10 años, ¿no? Se me olvidó explicar que la colcha entonces empezaba por el ejercicio individual del personaje de cada uno, para luego unirse, ahí todavía no se alcanza a ver en las imágenes porque está en construcción, para luego unirse cada retazo con unos botoncitos y unos ojales en una gran colcha colectiva, y cada barrio iba a generar, digamos, su propio cobijo, y ese cobijo lo iba a compartir a los demás. Entonces esa colcha está en construcción, y cuando estén finalizadas van a empezar a rotar por todas las instituciones. Dale arriba. No, yo quería llamar la atención de algo que pasa ahí, es que si vieron la primera presentación, pues partió la presentación de una silueta de un niño, ¿cierto? Y uno de los elementos para este año es ese muñeco con una representación de un ciudadano. O sea, se pensó en las conversaciones, es que ya el niño tiene la posibilidad de ser un ciudadano de trapo. A partir de ese ciudadano hay la posibilidad de empezar a construir otras historias, otras conexiones, porque puede representarse y puede representar muchas cosas que, hablando de sí mismo, no las puede decir. Entonces ese es un poco como también el giro donde se cierran las actividades. Bueno, pues no sé, acá está Ana, y lo chévere es que no solo Ana, sino que son un montón de niños como mejorando sus circunstancias también. Estas las fotos, yo tampoco pude ir a esto. Esa las tomó Ángela, mi mujer está ahí. Y también, o sea, es que es una experiencia increíble para los niños. Unos niños que en algunos, bueno, no sé, no voy a exagerar, para unos niños de estos ir al retiro es lejos. Y fuimos a una cosa que se llama el Laboratorio del Espíritu, un lugar muy bonito también, con una propuesta también pedagógica, pues muy chévere. Y para los niños, pues de la Ciudad de los Niños era, o sea, wow, una cosa magnífica. Le regalaron unas maticas, hicieron un montón también de cerámica, mandalas, en fin, cosas muy innovadoras pues, en materia artística. Y estas son las últimas fotos, estas son tomadas ayer, estas últimas, y es compartir la experiencia de esa salida. Acá ella está hablando pues justamente de eso, de no sé si se alcanza a ver pues como conexión. En fin. Sí, bueno. Y nada, ese es el proyecto. Yo no sabría mucho qué decir pues, realmente, sino las imágenes, y es que hay una iniciativa que aporta, que construye algo, que
que deja algo también a quienes hacemos pues como la parte administrativa de registro, creación artística. No solamente es impartir una clase, sino de verdad compartir mucho con los niños. Y no, son un montón los miembros del proyecto, está Angélica, Mariana, Maribel, Amparo en Villatina, Claudia Ruiz en la Iguana, o sea, son un montón en todos los barrios, no somos solo nosotros, sino que son también las instituciones que hay en cada barrio apoyando. Y bueno, no sé, muchas gracias de mi parte. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Pongamos el video. El video, vamos a cerrar con el video, que fue lo que hicimos el año pasado como para contar un poco lo que fue la memoria. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contenta. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ría un buen rato, le pinto en el sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento.
Aló. Preguntas. Hay que usar el micrófono. Bueno, esto, más que pues sí, es una pregunta, pero también es como una especie de pronto ustedes no se pueden echar piropos a sí mismos, ¿no? Pero yo que he tenido la oportunidad desde el museo de recibir a veces a los niños acá, sí he notado que este tipo de procesos artísticos despiertan en ellos una capacidad de reconocimiento del ser que me ha parecido impresionante, porque la mayoría de los ejercicios se realizan desde el yo y desde lo que yo pienso, de lo que soy, de cómo me siento y en el contexto en el que ando. Y me sorprende también mucho cómo los niños tienen una capacidad impresionante de relacionarse con el otro. Hay una foto que hay ahí impresionante donde había niños que no pertenecían a estos grupos, se encontraban acá en el museo con otros niños de otros grupos, de otros estratos, de otros espacios, y era un acople impresionante. Y esa capacidad de convivencia, de encontrarse entre ellos, es muy difícil porque a veces lo que hacen estos sectores es diferenciar de una manera muy fuerte. Y lo otro también que me ha parecido impresionante es la capacidad manual que desarrollan, la capacidad de reflexión, de participación. Los niños a veces no son tan participativos en otros grupos. Estos niños quieren hablar, quieren preguntar, quieren decir por qué, siempre quieren estar como cuestionando y siempre quieren estar haciendo parte de lo que uno les está diciendo. Entonces es un proceso que de verdad se nota. Y bueno, me gustaría preguntarles también por qué este proceso ha estado como un poco alejado de lo que se convierten a veces los proyectos, es como indicadores, 100.000 niños, 200.000 niños, 300. Entonces, ¿cómo logra como alejarse un poco de esto que se espera a veces con los patrocinadores y todo eso de que se marquen muchos números? Y esto, a pesar de ser un proyecto con pocos niños, logra eso. ¿Cómo se evade ese número? Realmente ha sido un trabajo arduo, año tras año, convencer a la Fundación Bancolombia para lograr el patrocinio de 60 niños, 80 niños. Y siempre eso ha implicado un ejercicio de generar unas memorias muy conscientes del programa. Por eso elaboramos en el 2010 el PRES, y por eso elaboramos en el 2011 el video, y por eso este año tendremos que salir con otra, porque muchas veces son procesos que son intangibles, que solo el que está ahí de tiempo completo logra ver cómo se va transformando un personajito de estos. Y si no hay como ese relato que narre lo que ha pasado, es muy difícil vender una idea de 60, 80. Entonces yo creo que en eso el apoyo audiovisual de FEDE ha sido importantísimo, y el ejercicio también juicioso del equipo de docentes y coordinadores de sistematizar eso en un ejercicio pedagógico, que se vea que hay una reflexión detrás, ¿cierto? Que no se vea como que sí, dictar un tallercito de artes, no, como esto a dónde nos está llevando y qué implicaciones está teniendo, y pensar que entonces hay una motivación a nivel de formación humana, a nivel de formación ciudadana, a nivel de formación artística. Creo que es ahí, o sea, si no existieran estos insumos, difícilmente se consigue un patrocinio para una población pequeña que se trata de estar estable y de continuar en un proceso. Lo otro que a mí me alegra casi que me informes, porque uno cuando está tan metido en los asuntos de la minucia administrativa o pedagógica o logística, porque eso tiene una cantidad de minucia, es que tú los puedas ver y los puedas ver como unos niños diferentes a otros grupos que pueden pasar por acá y que no tienen ese nivel de participación y de deseo por expresarse y deseo por hacer. Pues eso para mí es una evolución hermosa, porque uno pensaría que las habilidades que tienen, pues las tienen en el taller, ¿cierto? Y se están beneficiando porque van al taller, pero si ellos salen, tú me estás diciendo, ellos salen y se encuentran participando, activos, entonces uno dice, bueno, usted está haciendo el trabajo. Pero yo quería resaltar algo más, y es que es muy fácil hacer las cosas así.
muy fácil porque los niños lo que quieren es un tipo de proyectos como estos. O sea, ellos tienen el deseo de que sean contados como niños y que esa parte de la vida es una parte rica. Entonces, si uno les abre la posibilidad para que lo hagan, pues lo único que van a hacer es tomarse la vida como se lo debe tomar un niño. El problema es lo otro. El problema es cuando uno quiere meterlos en un programa educativo porque entonces está avalado, porque entonces tiene que dar resultados, porque tiene que dar números, porque tiene que dar una cantidad de cosas y no permite la vida misma. Y un proyecto de estos permite la vida misma y es maravilloso porque uno puede ver la vida y poder hacer algunas tablas que se parecen a lo que está sucediendo en la vida. Pues yo he sido como una extra de la ciudad y los niños porque a través de FED he visto pues como 3 años de fotografías seguidas, entonces yo sé quién es Tintico, quién es el uno, quién es el otro, que creció, que se enojó, pero apenas hasta ahorita pues el sábado pasado tuve la oportunidad como de estar, porque se había ido como a tomar algunas fotos 2 horas a un taller y no más, pero ahora el sábado pude ir todo el día a estar pues como con los profesores y con los niños, y hubo una cosa que me llamó pues me llamó mucho la atención y todavía pues estoy como emocionada con ese hecho, y es que de parte de los profesores hay como un respeto hacia la autonomía de los niños, y eso me parece como una cosa fundamental como en el desarrollo de los niños, y ellos son súper receptivos a eso. O sea, ellos como no quieres estar porque, o sea, como que hay unas formas como de invitarlos a estar como muy amorosas, pero si realmente no quieres estar, no puedes simplemente ser muy libre en eso. Entonces me pareció que eso era pues como un punto súper bonito y como que le aportaba mucho al proyecto, pues como esa libertad que dan los profesores para que ellos actúen. Otra cosa era que pues para los niños es de verdad un acontecimiento, una salida de esas. Y se mareaban, por ejemplo, o sea, tuvieron que parar los buses porque muchos niños paraban a vomitar, porque no habían dormido, porque estaban ansiosos, porque tenían paseo, pues son niños que, o sea, no saben. Como decía Fe, el barrio, pues, o sea, como que su mundo es su barrio. Y ahora era irse, entonces todo el tiempo era como, ¿y cuánto falta? Y falta mucho, y ya vamos a llegar, pero ¿y ahora cuánto falta? Y se mareaban, pero llegaban y eran tan felices, pues era como, y de verdad abiertos, y no marcaban como límites entre los que hay allá y los que llegan, o entre los profesores y ellos, son muy bonitos y muy receptivos a todo. No, y felicitaciones a todos, son súper buenos. Bueno, a mí me ha dado mucha curiosidad el proyecto de ustedes desde hace mucho tiempo, porque me parece que ustedes creen que la estética es una manera para erradicar la pobreza. No digamos desde lo económico, pero sí desde lo que genera o lo que puede dañar a un ser humano el no tener como unas condiciones de educación que les permita ser libres. Mejor dicho, como en el video que vimos la vez pasada, que hablaban de los niños como una manera de formarlos, pero no para el trabajo, sino para otras cosas. Entonces, yo quiero saber qué sigue de ahora en adelante, y si ustedes ven a la estética pues como una manera de erradicar la pobreza. Si es así, mi visión es importante. Esto es una excelente conversación. De verdad que sí, yo no sé, yo incluso sería mucho más atrevido. Yo creo que la estética servirá para erradicar la miseria, porque la pobreza puede ser, pues como la leo yo, es una pobreza económica, pero la miseria es un asunto del ser. Entonces, yo creo que en ese sentido sí, pues,
imagino que muchos artistas también salen de la pobreza siendo artistas, ¿cierto? Pero en realidad sí comparto eso, de que la estética nos tiene que sacar de la miseria. Y creo, yo voy a utilizar las palabras de alguien que me referenció a Héctor Abad Faciolince, y él hace poco como que escribió un texto donde dice, la solución no es política, la solución es estética, es un asunto estético, pues hay que buscar el artículo de verdad, yo me tengo en deuda, alguien lo ha hecho, pero en realidad es eso, de verdad, la estética nos tiene que sacar de la miseria, de la pobreza, tal vez nos saca el arte, ¿cierto? El arte de pronto nos saque de la pobreza, pero la estética yo creo que sí nos saca de la miseria. Sí, es uno de los componentes, porque pienso que la estética sensibiliza, pero también hay un nivel, yo insisto en lo afectivo, que no necesariamente pasa por lo estético, pero sí, que también es fundamental, ¿cierto? Porque grandes estetas los hay, pero no necesariamente grandes humanistas, ¿cierto? Entonces creo que hay que complementarlo. ¿Y qué vendrá para este proyecto? Cada año es una incógnita y cada año es un sueño. Entonces, este año especialmente tenemos, digamos, una situación retadora, y es que al esquema de trabajo que se le planteó al patrocinador, digamos que se le formuló como un proceso a 3 años, como un ciclo que ahora se cierra. Entonces habrá que darle a entender que no se ha cerrado, porque realmente, como les explicaba, hay niños que oscilan, niños que son estables, y cada nuevo año tenemos nuevos participantes, entonces el nivel o sea, no hay una homogeneidad en el proceso de los niños. Hay niños que pueden llevar 3 años y todavía les cuesta mucho su proceso de formación humana, ciudadana, creativa y artística, o niños que entraron este año y la cogieron de una, o otros que están nuevos y que entonces uno siente que hace falta pues, que vivan un poquito más la experiencia. Y como es un programa orgánico, siempre estamos diciendo adiós a algunos y siempre estamos diciéndole bienvenido a otros. Entonces creo que por ahí podemos hacer como esa apuesta como con el grupo de patrocinadores y buscar como otras alianzas. En esta salida del laboratorio del espíritu al retiro nos encontramos con, ellos tienen una fortaleza muy grande en los procesos literarios. Y ahí estaba Javier Naranjo, no sé si apareció en las fotografías. Él es un escritor de literatura infantil que conoce personalmente a Tonucci, y nos decía, hombre, ¿ustedes por qué no le muestran eso a Tonucci? Y yo creo que de pronto ya llegó el programa a estar en un nivel de madurez en donde uno pueda decirle, señor Francisco Tonucci, usted es muy importante, pero mire lo que estamos haciendo en Medellín a partir de un librito que nos leímos de usted, y cómo cogió vuelo, porque ustedes hoy en día pueden darse cuenta que de la propuesta inicial de Tonucci, que era hacer consejos de niños para generar políticas públicas de inclusión a la infancia, y cómo al planificar lo urbano con la mirada del niño de alguna manera se planificaba para todos. Esto va más allá y no podíamos ceñirnos a Tonucci porque las realidades de nuestros niños no son las realidades de los niños europeos. Entonces, primero de avanzar a la política pública, primero había que resolver temas inmediatos de convivencia entre ellos mismos, entre ellos y sus familias, entre ellos y sus padres, ¿cierto? Entonces yo creo que esto no se acaba, o sea, hay mucha tela para cortar y habrá cómo sustentarlo, ¿cierto? Pero quería añadir una cosita más, es que creo que lo que pasó con el Ministerio de Cultura, pues al reconocer el proceso, reconocer el proyecto y darle un estímulo para la actividad, pues es un reconocimiento, y ese reconocimiento yo espero que podamos, que sea casi que sea el facilitador de que vengan otros recursos más, y es más, no sé, incluso ponerlo a la altura de
una experiencia que podría ser aplicable desde la administración municipal en la Secretaría de Cultura Ciudadana. Pues yo sueño con que eso sea posible, porque tiene todo el peso teórico, toda la experiencia, o sea, tiene todo para convertirse en una experiencia de ciudad, no de museo. Yo creo eso. Y yo estoy de acuerdo con usted. Es necesario que este proyecto crezca, porque tiene muchas cosas lindas. Yo he criticado mucho la ciudad y siempre he dicho que hay una distancia muy grande entre el progreso y el cemento. Y a veces la ciudad uno ve que tiene mucho cemento y cada día hay un nuevo edificio y una nueva obra y pavimenta, pero que tiene muy poquito progreso, porque no se está trabajando desde el barrio, desde la comunidad, desde lo más elemental que es la convivencia. Yo tenía unas felicitaciones para ustedes, un comentario y una pregunta que es más una inquietud. ¿Qué ha pasado con las familias? Porque ya parcialmente usted contestó lo de la ciudad con la pregunta de aquella otra señorita, ¿qué sigue? Porque si el proyecto era 3 años y es un proyecto tan pequeño, hay que pensar en crecerlo, en multiplicarlo, porque en todos los barrios de la ciudad, casi que en cada calle, se necesita esto mismo, trabajar desde la comunidad, que aprendamos a querer lo que tenemos, que aprendamos a desarrollarlo, que entendamos que si podemos convivir en paz con las diferencias, estamos haciendo ciudad. Y es más progreso eso, porque eso nos va a permitir en el futuro pavimentar ese pedacito y cuidarlo. Porque uno camina por la ciudad de Medellín, yo no vivo en Medellín, vengo cada que tengo un nieto. Y uno ve que o camina por los parques o camina por el Cerro Volador y ve que cada 2 años le han invertido una cantidad tan grande de dinero y a los 2 años necesita la misma intervención, porque eso nunca tuvo como un doliente, nunca tuvo una participación de la comunidad que se adueñara de eso y lo cuidara y lo defendiera y lo sintiera como propio. Como quien dice, si aquí pusieron una canilla, yo vengo con un destornillador, aquí yo me la llevo. Eso no me duele, eso es de la ciudad, eso no tiene ninguna importancia. Si aquí hicieron una banquita nueva, pues yo traigo un aerosol y no hago ni un dibujo, ni una expresión artística, ni de protesta, sino que simplemente lo daño, porque hago una cosa sin sentido, incongruente. La rabia que yo tengo por mi situación familiar, por la situación de mi ciudad, la proyecto ahí, entonces estoy destruyendo lo que tanto trabajo ha costado construir. Así mismo los andenes, así mismo prácticamente toda la ciudad. Y siempre pienso que es porque no se ha trabajado desde la instancia de la niñez y del barrio. Mi inquietud, mi pregunta era las familias. ¿Cómo se ha proyectado esto en las familias? Porque normalmente cuando uno quiere cambiar algo, empieza por los niños, pero tiene que tener presente a la familia, cómo engancha a la familia, cómo participa y qué cambio han visto ustedes en la familia, no solamente en el aspecto físico cuando hacían referencia a Ana y a muchos niños, sino cómo las familias han respondido a esto. Gracias. Bueno, yo creo que usted ha preguntado algo que se nos escapó de la exposición, ¿cierto? Y es que nosotros pensamos en el grupo de dirección del proyecto, pensamos en ellos, y algunas actividades las hemos hecho para ellos y las hemos hecho con ellos. O sea, sí los hemos tenido en cuenta, pero es difícil, es muy difícil. Y yo pues no tengo, yo personalmente pues no puedo decir qué ha sucedido con las familias, pero sí sé que hemos hecho trabajo con ellos, o sea, de ir a las casas de los niños a hablar de las situaciones que pueden estar generando una actitud en un niño, o sea, ni siquiera es vengan, sino que nosotros vamos a conocer el contexto en el que están esos niños. Pero eso yo creo que no se nos ha olvidado, pero como empezamos por los niños, vamos a Sí, ha habido un acercamiento lento y
progresivo a las familias. El primero empezó por cosas tan básicas, técnicas, como necesitamos ¿cómo es que lo llama? Sí, la persona que responde por un niño, un acudiente por cada niño. Entonces, el acudiente podía ser la abuela, la mamá, el que fuera, pero debía entregarle al proyecto una carta firmada como de autorización, tanto para hacer un registro fotográfico como para autorizarlo para las salidas, en fin, anexar toda la documentación del niño. Entonces se anexaba su tarjeta de identidad, su carnet del CISBEN o la seguridad social, porque cualquier riesgo lejos de casa es un problema para nosotros. Se le invitaba a una primera reunión de presentación cada año de la propuesta que se iba a desarrollar ese año y digamos que los padres estaban en constante conocimiento de qué recorridos iban a hacer, qué iba a suceder. El año anterior decidimos por primera vez hacer una salida de padres con hijos, ¿cierto? Ya no solo los niños, también teníamos una resistencia en principio a trabajar con los papás, porque Tonucci plantea que la supervisión de los padres sobre los niños a veces se vuelve un poco como aniquiladora de la libertad del otro. Pero eso en un contexto europeo es muy válido. En el contexto latinoamericano sucede que antes están totalmente abandonados, ¿cierto? Entonces, pues decíamos, bueno, ¿cómo vamos a acercar a ese papá? Entonces, hagamos una salida con padres. Y fue la que se dio aquí el 31 de octubre, donde se pintaron las caras. Este año dijimos, hombre, el tema familiar sigue todavía como un poco distante, entonces en esos programas, en esa metodología de trabajo por proyecto que se inició este año, decidimos que hubiera proyecto individual, colectivo, o sea, como ejercicios de trabajo individual de los niños, grandes momentos de trabajo colectivo y momentos de trabajo colectivo con las familias y además en los barrios, para que eso que siempre se hace en un espacio cerrado saliera a ser reconocido por la comunidad en general. Lo que te estoy contando fue la planeación de este año y todavía no hemos llegado a esa puesta en escena en el espacio público, pero es, digamos, uno de los retos del trabajo de este año. Y nos planteamos otro tercer reto para este año y fue generar una caracterización de cada uno de los niños. Y eso, como equipo de trabajo, nos generó un montón de preguntas, porque entonces decíamos, bueno, ¿hasta dónde preguntar y hasta dónde no? Las entidades con las que trabajamos conocen muy bien que este niño tiene problemas socioafectivos, que puede tener problemas de maltrato, ¿cierto? Cosas ya más fuertes, incluso no sabríamos si pueda llegar a haber casos de violaciones o cosas de este tipo, sí, de maltrato sexual. Y entonces ahí eso nos implicaba a nosotros un límite ético, hasta dónde informarnos sobre la intimidad del niño y hasta dónde no. Y tuvimos que hacer un ejercicio muy interesante como equipo de decir cuáles son las preguntas que se deben hacer desde la ciudad de los niños y cuáles no nos importan. O sea, nosotros no tenemos por qué develar la intimidad de ese personajito. Entonces, decidimos que esa caracterización se iba a preguntar por derechos de la infancia que tuvieran que ver con acceso a la cultura, con acceso a la educación, con acceso a la recreación, con la libre expresión y con el respeto a la identidad cultural y étnica, ¿cierto? Porque estábamos identificando problemas raciales fuertes. Y esa caracterización está en construcción. La idea es que las entidades en las que nos apoyamos de alguna manera ya tienen un diagnóstico de con qué tipo de niños están trabajando y de ese diagnóstico a nosotros nos interesa un pedacito, también como para respetar un poco esa historia personal del otro. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a ver si en las memorias de este año puede quedar una experiencia de trabajo más intensa con los padres de familia. Yo para finalizar el cierre, yo como lo dije en todos los proyectos que presentaron acá, 1000 felicitaciones y muchas gracias,
porque lo que hacen es de agradecer pues para la ciudad. Yo me leí el libro, como le dije a Catalina, a mí ese libro me pareció una cosa increíble, me cambió yo creo que la visión de la ciudad, pues como yo miro la ciudad me lo cambió ese libro, ya es uno más crítico con muchas cosas. Me parece que lo están haciendo, yo creo, pues no sé, pero casi a la perfección, pues por no decir perfección, pues están tomando muchas de las cosas. Lo de las cartas me parece una cosa increíble, pues increíble. Y hay otro detalle que lo cogen, pues yo lo voy a decir porque leí el libro y a mí me gustó mucho la actitud de él cuando dice que hay que enseñarle a los niños a partir de lo que saben. Yo creo que eso pasa con lo que le pasó a ustedes con la salida, que es que ellos saben más de lo que uno cree, ellos lo que quieren es ir a ver al otro. Entonces me parece muy bacano que lo hagan así, que los tomen a ellos, pero no, es que es una cosa maravillosa lo que están haciendo. Muchas gracias. Ya para cerrar, invitarlos mañana con Ana María y Jonathan, los bailarines que nos van a hablar en la miscelánea, en Provenza, de algunos ritmos y son bailarines, los demostrarán, pues me imagino. Entonces todos invitados, muchas gracias otra vez al MAM y bueno, en otra oportunidad veremos qué hacemos con el MAM. Estuvo muy agradable el experimento. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.